25 de octubre del año 2018 hubo toda una planificación para frustrar un asalto. Se sabía por información de que se iba a cometer y lo iba a cometer un grupo importante de asaltabancos. Entonces la policía tenía el apoyo suficiente, policías de investigaciones de Central, para poder frustrar ese atraco. Era al menos lo que se manejó posterior al evento que les voy a contar. Fueron ellos con apoyo de un grupo de operaciones especiales, pero algo pasó ahí que termina con una desgracia del lado de la policía misma. Aristides Peralta, un experimentado agente de la policía que en ese entonces estaba, y por mucho tiempo de hecho lo hizo, en el Departamento de Investigaciones de Central, en la Brigada, como se conoce habitualmente, vestía de civil, estaba con otro agente, también pertrecho de civil, en coordinación aparentemente con su grupo, pero en descoordinación con el grupo táctico. Por ahí era lo que se manejaba. Murió con disparos de la fuerza amiga. El atraco probablemente sí se frustró como tal, pero muchos mitos se tejieron en torno a todo eso que había ocurrido. ¿Sabía Aristides algo que desde las propias filas policiales se quiso ocultar? Digo, desde los propios que estaban ahí en ese entorno muy cercano. Eran tiempos muy oscuros. Digamos que no es muy diferente ahora, pero en ese entonces sucedían cosas bastante raras en torno a la policía y principalmente con algo que se conocía como mexicaneada. El caso Aristides Peralta, fuego amigo y asesino. Acompáñenme en un nuevo caso de Escena del Crimen. Vamos a las víctimas y los sospechosos de aquel entonces. Ya muchos van a comenzar a recordar este caso porque los protagonistas son prácticamente agentes en su totalidad. La víctima es Aristides Dionisio Peralta Villasboa, un agente de 37 años de edad en aquel entonces, paraguayo, de Areguá, oriundo de Areguá, subcomisario de la Policía Nacional. Les dije, experimentado y por sobre todo mucho de su carrera lo hizo como agente de investigación de delitos, un dato no menor. Los sospechosos: Julio César Cabañas López, 42 años al momento de lo ocurrido, paraguayo, profesión comisario de la Policía Nacional. El otro es Carlos Rafael Mieres Rojas, de 27 años, paraguayo también, y su profesión suboficial de la Policía Nacional. ¿Qué sucedió? Capítulo 1. 12:40 del día X, el día señalado como el día del atraco, donde estos agentes sabían, naturalmente la policía dicen esto por boca, y eso significa básicamente que un informante, fuente humana, les cuenta, o saben ellos, obtienen el dato de que se iba a dar un atraco, o se iba a registrar un asalto y iba a ser millonario. Entonces ellos van al sitio, van a esa zona y montan guardia a la espera de lo que iba a suceder. La idea aparentemente era atraparlos post-asalto, tenerlos con la suficiente carga probatoria para entregárselos después al Ministerio Público. Bueno, era lo que podíamos presumir que ellos realmente querían hacer. Hasta hoy día este caso tiene muchas sombras en torno a lo que verdaderamente iba a suceder ese día y cuál era la intención desde todos los puntos de vista. Sí podemos decir que los actores en ese momento eran Aristides, el comisario que lo acompañaba, López, y los agentes de Geo que estaban como refuerzo en ese momento. Muchos dicen que fue descoordinación, otros dicen que a propósito se dio esa descoordinación. Lo cierto es que termina con un agente muerto.
Esto ocurrió, era octubre del año 2018. ¿Qué pasó? 12:40, jueves 25 de octubre del año 2018. Una camioneta llegó hasta un supermercado Los Jardines, sobre la calle 27 de febrero, casi Luis Alberto del Paraná, en Fernando de la Mora. En su interior habían 3 policías. 9 minutos después de la llegada de estos agentes de investigación de delitos, llega a la zona otro vehículo que estacionó en el sitio sin que nadie baje. Exactamente a las 12:54 minutos, luego de examinar bien la zona, bajaron caminando 2 de los desconocidos, tenían sombrero y tapabocas. Inmediatamente ingresaron al supermercado, donde estaba instalada la sucursal de Visión Banco, como boca de cobranzas, y a las 13:03 ingresaron los otros que estaban aguardando en el vehículo. Un minuto después de esto, se acercó una segunda camioneta negra y estacionó en las afueras. Mientras se perpetraba el robo, se ve como un hombre que habría actuado como campana estaba haciendo gestos y dando señales, al parecer al guardia de seguridad. Exactamente a las 13:12 salieron del supermercado los asaltantes y empezó un operativo en el que uno de los protagonistas acabaría muerto y sería uno de los efectivos de la policía, el subcomisario Aristides Peralta, que recientemente había sido removido de su cargo de jefe de la comisaría de San Antonio y estaba a disposición de la comandancia, pero fue convocado en su día de Franco a participar de un procedimiento en el que recibió 2 disparos. En el empedrado, sí, en el empedrado. Ahí uno de los, el que quedó mal herido fue el que le interceptó a ellos. Ahí fue donde, ahí fue, sí, frente a ellos, sí, frente a ellos, y ahí empieza a disparar del lado del conductor y ahí fue donde se quedan y creo que intentan escapar y ahí el otro con la metralleta fue donde le sale y ahí le altea. El que tenía el arma larga fue lo que ya le atajó a tito a ellos. ¿Los delincuentes bajan del vehículo o tienen la posibilidad? Intentan bajar, pero como te digo, el que tenía el arma larga fue lo que logró evitar que... Y después llega el apoyo de los otros policías. Después llega el apoyo de los otros policías, en séptimo. Sí están de civil, pero así como les he manifestado, desde que acá ocurrió era un enfrentamiento. Después ya vamos a averiguar si quiénes son conformados en el equipo. Comandante, 3 ingresaron y 2 en el vehículo. 3 ingresaron, según el gerente, ante la apertura del Banco Visión. Uno va a depositar, entró un cliente para depositar y detrás ya ingresaron. ¿Sale civil a qué departamento pertenece? Inteligencia de la Policía de Área Central. ¿Y ellos dónde se encuentran ahora? Uno está acá y el otro 2 están ahí con el cuerpo y vamos a decirle el otro, total 4 o 5, no sabría decirle bien exactamente, pero más o menos se maneja 5 personas civiles que están. ¿El subcomisario Peralta era el jefe de este grupo? No, el subcomisario Paiva, el subcomisario Peralta es el subjefe. Su muerte derivaría en la detención de los 5 asaltantes y una nebulosa difícil de esclarecer respecto a quién efectuó verdaderamente el disparo que acabó con su vida. Dentro del automóvil en el que estaban los asaltantes se encontró una caja fuerte que lograron quitar del banco. Fueron las 5 personas que fueron encontradas en ese vehículo blanco, así como ya había adelantado esta mañana, estamos haciendo por etapas el proceso porque tenemos plazos que nos vencen y en esta primera etapa, de acuerdo al plazo previsto, vamos a presentar la imputación con relación a las personas que fueron aprehendidas en el lugar del hecho luego de perpetrar el asalto a la sucursal del Banco Visión. ¿En tipo penales por la imputación de esa persona? Por robo agravado y por transgresión a la ley de armas, producción de riesgos comunes. ¿Qué pasa con el guardia, doctora? Y por el momento no tenemos elementos que puedan vincularlo a esto. Eso no significa que va a estar desvinculado de la investigación, ¿verdad? Van a realizarse otros informes con relación a posible vínculo que pueda tener él, pero por el momento no va a ser imputado. Una mala coordinación
Podríamos ponerlo entre signo de interrogación este punto tal vez, el capítulo 3. ¿Por qué? Y pues porque si bien en las primeras explicaciones, o al menos intentos de explicaciones de lo que pudo haber sucedido en aquel momento, era eso, una descoordinación entre el grupo de operaciones especiales que fue como refuerzo, los agentes tácticos que uno presume tienen entrenamiento en situaciones de riesgo, en situaciones donde hay mucha adrenalina, y bueno, ustedes se imaginarán lo que puede ocurrir en medio, imaginarse simplemente, donde se tenga ya prácticamente cuerpo a tierra a los integrantes de un grupo que acababa de cometer un atraco, y el manejo de la información, porque ellos no fueron a ciegas, los del grupo de operaciones especiales, de agentes que estaban de civil. O sea, todo eso tenían que saber. Entonces, ¿le revelaron su posición o no los agentes de la brigada? Se identificaron, se hicieron reconocer para no quedar como blanco fácil, teniendo en cuenta que debían de alguna u otra manera ser individualizados del resto, ¿verdad? Ya que los delincuentes también estaban de particular. En ese momento, o en aquel entonces, se había dicho que gran parte del grupo estaba con pasamontañas, o sea, ¿cómo no discriminarlos entre los que eran de la brigada o no? ¿Cómo finalmente resulta muerto Aristides Peralta en todo esto? Se habló de una bala que rebotó contra la pared, pero ¿cómo finalmente hay un tiro que va directo a él? Todas esas explicaciones quedaron dentro de miles de teorías de conspiración en medio de también información que nunca pudo ser confirmada. Por eso es que quedó el gran título de Mala Coordinación, capítulo 3. Mala coordinación. En el operativo no solo participaron agentes de investigación de delitos, como apoyo, llegaron también al lugar 3 agentes del Grupo Especial de Operaciones, los suboficiales Carlos Rafael Mieres Rojas, Aldo Morel y Antonio Chávez. Ellos entraron en acción al mismo momento en que los investigadores decidieron abordar a los asaltantes en medio de su huida. Ellos debían participar en carácter de apoyo, pero la falta de coordinación llevó a los agentes a accionar también con fuego. De acuerdo con los planes, la tarea de la camioneta de los agentes de GEO era bloquear el paso de los ladrones para que no pudieran escapar al subir a su coche. Así, lograrían evitar el escape y facilitar la captura, donde entrarían en escena los investigadores que estaban preparados para entrar en acción, pero estando de civiles al otro lado de la calle y en otra camioneta. El segundo vehículo estaba ocupado por el comisario Julio Cabañas, a cargo del procedimiento, el subcomisario César Cornelio Paiva Vázquez y el subcomisario Aristides Dionisio Peralta Villasboa. Ellos entraron en acción al mismo momento en que los asaltantes dejaron el supermercado y subieron al vehículo en el que tenían que escapar. Inesperadamente los fusileros de GEO accionaron también al ver el intercambio de disparos y abrieron fuego, supuestamente contra los asaltantes. Uno de ellos fue herido, pero era el subcomisario Peralta. Estaba en la línea de tiro. Las imágenes de circuito cerrado revelaron que no hubo fuego cruzado, que las balas que mataron a Arístides no fueron las de los ladrones, ya que estaban rendidos en el suelo, sino que se trató de una bala que salió de los propios compañeros. Entre los 6 agentes expertos en el uso de armas estaba el que mató al subcomisario. El impacto entró cerca del cuello y salió hacia la parte de la espalda, hacia el costado, atrás salió. Un solo impacto tuvo mi camarada con el orificio de entrada y salida. Y la gente de criminalística hicieron su trabajo y le entró en el cuello y salió por atrás. Ese es el orificio de salida. Y el impacto de la bala fue de un arma 9 milímetros. Y las armas que tenían los
los asaltantes se peritó y no hicieron ningún disparo a ellos. Ningún disparo salió a ellos. Lastimosamente fue un accidente. Aparentemente el comisario Cabañas se asustó y fue que se le disparó y le hirió mortalmente a mi camarada Peralta. Eso fue lo que pasó, señores. Tiene una trayectoria de adelante a atrás, de arriba hacia abajo y de levemente de derecha a izquierda. Esta lesión provoca una hemorragia del tórax, específicamente por una laceración del pulmón del lado izquierdo. Provoca también una laceración de la cúpula del diafragma, perforación del estómago, ruptura del bazo del lado izquierdo y laceración renal, y termina saliendo en la zona dorsal, en la parte de la espalda baja del lado izquierdo. ¿Este fue el disparo que acabó con la vida de su comisario? Obviamente, el otro no causa mayormente inconvenientes, excepto dolor. A propósito, en heridas que hablan, vamos a puntualizar qué tipo de heridas recibió el subcomisario en esto, ¿verdad? En medio de esta balacera. Balacera que fue solo del lado de los agentes, ¿verdad? Porque aquellos, los del otro lado, en teoría estaban todos rendidos. El cuerpo de Arístides Peralta fue trasladado hasta la morgue judicial de Asunción, dice el parte, también lo que habla la crónica periodística de aquel momento, para ser sometido a una autopsia. El doctor Pablo Lemir, director de medicina forense, fue el encargado de realizar el procedimiento. El médico forense confirmó que Arístides recibió 2 impactos de bala. El primero en la zona lumbar, que habría sido de rebote, y el segundo en el cuello, con orificio de entrada y salida, que fue el que acabó con su vida. Otro de los puntos dice: el proyectil ingresó por el cuello y escapó en la cadera. Este fue el tiro que recibe de rebote. Por último, según el experto, la muerte del oficial fue inevitable por la cantidad de órganos que resultaron lesionados durante el viaje que hizo dentro del cuerpo. Es decir, fue dañando toda su pase. La muerte fue diagnosticada como shock hipovolémico por herida de arma de fuego. Conclusión: 2 impactos de bala, uno en la zona lumbar, el segundo en el cuello. Ese tiro segundo es el tiro que más fue cuestionado con posterioridad. ¿Cómo termina un disparo desde ese flanco, siendo que nadie de los integrantes de la banda estaban de ese lado o parapetados en dirección a que pueda recibir según planimetría en aquel momento? Planimetría, bueno, recordarán los seguidores que es básicamente el estudio de criminalística que hacen en la escena, de no solo de la posición que pudo haber tomado cada protagonista, sino que también todo lo que está en la escena del crimen, incluidos aquellos que son protagonistas en el hecho. Posición de la víctima en relación al disparo que recibió. Y la dirección que tomó esa bala tuvo que haber tenido a un tirador del lado enemigo en esa dirección. Oh sorpresa, no había nadie de esas características en esa dirección. Sí, quien estaba ahí, fuego amigo. Y esa era una de las cosas que más tenía como teoría de conspiración en aquel momento. ¿Qué pudo haber tenido de información Peralta que le ocasionó la muerte, le provocó la muerte por parte de sus propias filas? Esto genera un gran revuelo en filas policiales, tanto que comenzaron a rodar cabezas. Capítulo 5 en escena del crimen de este caso. Hubo bajas o determinaciones significativas en torno a los altos mandos policiales y también algunos que eran de bajo rango. Rodaron cabezas.
Una serie de cambios se anunciaron dentro de las filas policiales tras el fallecimiento de Arístides Peralta. La comandancia de la Policía Nacional dispuso el cambio en la dirección del Departamento Central tras la muerte del subcomisario Arístides Peralta, fallecido luego de un intento de asalto en Fernando de la Mora. Ante la situación que empezaba a generar especulaciones, la comandancia de la Policía Nacional dispuso el cambio en la dirección del Departamento Central. El cargo ocupaba el comisario Miguel Cardoso Benítez, a pedido de quien supuestamente Arístides Peralta fue convocado para trabajar ese día. Cardoso fue reemplazado por el comisario Justo Ojeda. Las informaciones manejaba el propio director de policía, el comisario general Cardoso, y en base a las informaciones que manejaba, a través de una fuente humana, llega, ¿verdad?, que en tal lugar se materializaría un hecho de robo agravado en una entidad financiera. Y horas antes creo que ya fue informado Peralta a través de su camarada, ¿verdad? Y bueno, y se conformó un grupo, asimismo otro grupo de la GEO, y el comisario de la segunda fue el que informó vía telefónica a la fiscal de un posible operativo en la zona de donde ocurrió el hecho. El comisario Peralta fue convocado por disposición de la Dirección de Policía del Departamento Central. Sí, efectivamente. Él fue convocado a través de un camarada de él, pero por indicaciones del director de policía. Se dispuso el relevo transitorio del director del departamento. Esto debido a que la información inicial fue que el subcomisario murió en un fuego cruzado entre agentes de la policía y los delincuentes. Sin embargo, en las cámaras de seguridad se pudo ver que recibió un disparo de sus propios camaradas. El entonces ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, ordenó un sumario por el mal procedimiento ante la sospecha de que se conformó una brigada especial que intervino en un caso violento sin la utilización de chalecos balísticos. Vamos a la primera pausa en Escena del Crimen. Hoy estamos relatando la historia del subcomisario Arístides Peralta, asesinado por fuego amigo en aquel año 2018. Pausa y ya volvemos. En el año 2018, un 25 de octubre, la policía de la Brigada Central tenía la información que iba a ocurrir un asalto. De hecho, dejó que ocurra de alguna manera porque la idea era detenerlos con el botín. Era un grupo de delincuentes bastante peligrosos, aquellos que en aquel momento fueron detenidos y puestos ya cuerpo a tierra, es decir, los tenía controlados. Tenían apoyo de un grupo de operaciones especiales en aquel momento, pero algo sucedió. En ese momento, cuando llega la GEO como refuerzo en esa situación, comienzan a abrir fuego de manera indiscriminada y uno de esos disparos da en uno de los agentes de policía. Ese era Arístides Peralta. Ese balazo que rebota en una pared y da justo donde estaba Arístides, él intentando utilizar un vehículo para parapetarse, para protegerse, termina recibiendo otro disparo en el cuello de manera directa y no había ningún delincuente cerca de él. Ya prácticamente estaban todos entregados. ¿Quién le disparó? A partir de ahí se comenzó a dudar de que ese disparo realmente vino de fuerza amiga, es decir, de la propia policía. Gente que estaba con él ese día. Arístides fue sacado de su rutina de descanso en aquel momento para formar parte de ese operativo para detener a ese grupo de delincuentes. ¿Qué será que ocurrió con él? Y muchas veces, hasta hoy día nos preguntamos eso y no vamos a saber la respuesta exacta. Pero sí podemos conocer quién era él
en boca de su familia, tener su recuerdo. Este era Aristides Peralta. ¿Quién era Aristides? Padre ejemplar, olimpista empedernido, amante de los perros y del fútbol, orgulloso aregüeño de nacimiento, Aristides Dionisio Peralta Villasboa cumplió 37 años 9 días antes de su muerte. Nosotros nos estábamos preparando para ese fin de semana a festejar su cumpleaños. Mi hermano justo estaba trabajando en el interior, había otro primo que estaba viniendo viaje, iban a venir no sé quién, entonces atrasamos para ese fin de semana, pasamos. Sí, hoy justo nos fuimos al cementerio a visitarle. Mi nena, que es la que más la más papiti, digámosle, porque mi hijo el mayor hasta ahora casi no habla de él. Como me dijo la psicóloga, el día de mañana cuando él se sienta preparado va a poder, pero él evita todo tema que tenga que ver con su papá. Y mi esposo, por ejemplo, como papá, 10 puntos. Muy papitis. Ese día a la mañana fuimos a dejarle a mi hijo, cuando eso tenía 10 años mi hijo, a la escuela. Él esa mañana se levantó, le bañó, le secó, y yo le dije, Richie, déjale, ya es grande. No importa. Yo le voy a hacer hasta que yo esté, voy a hacerlo, no sé cómo digo, capaz presentía, no sé. Él era muy con sus 3 hijos. Es un papá 100% presente, siempre. También se llevaba súper bien con mis padres, con mis hermanos. Le digo, señora, demasiado quiero comer ese tu guiso de fideo moñitos, le digo. Hace muchísimo quiero comer eso. Y se fue en el súper, le hizo todo para comer. O sea, pasamos muy bien. Esa mañana nosotros nos levantamos, nos fuimos a ver temas de mi auto. Un día antes él me compró un vehículo. Nos fuimos a hacer la verificación del auto, todo. Hasta que ocurrió, al mediodía, lo que ocurrió. Sí, siempre fue una persona muy presente, como yo decía. En su trabajo solamente puede ser otra cosa, pero cuando él estaba 24 horas libre, 24 horas con su familia, sus 48 horas libre, 48, y su debilidad era el fútbol. Se pasaba jugando, tenía su equipo de fútbol acá en Areguá, se iba a jugar en los torneos, él era re futbolero. Para él, por ejemplo, los sábados era sagrado su fútbol. Sí o sí, su sábado libre, sí o sí al fútbol. En el año 2000 ingresó a la Academia Nacional de Policía General José Dubíguez Díaz y 2 años más tarde pasó a formar parte de la promoción 2002 que llevaba el nombre Subcomisario Póstumo Alfredo Manuel Mesa Pintos, un oficial de policía cuya vida también acabó de forma prematura en un extraño accidente de tránsito en el departamento de San Pedro. Esto cuando viajaba en compañía de la fiscal Teresa Haidt, cuando estaban a punto de dilucidar el megasalto del aeropuerto Silvio Pettirossi, que derivó en el robo de $11 millones en el año 2000. Él estuvo trabajando en investigación de delito y comisaría. Los últimos tiempos ya era comisaría. Ya no iba a investigaciones. Al policía le sobreviven 3 hijos que quedaron huérfanos y una viuda. En el hospital estuvimos como 2 o 3 horas y en ningún momento vinieron a decir no habrá sido que él fueron sus propios compañeros los que le dispararon. En todo momento no, los bandidos ya están presos, los bandidos. Hasta vino el jefe de la comisaría de Fernanda a decirme, no señor, habrá sido que son los bandidos, son esto, ellos ya están todos presos. Ellos ya tenían todo conocimiento, eso fue lo que más me molestó, la burla que tuve que haber pasado. Pasar la noche en la morgue, que me entreguen todo mal cortado, uniforme sucio, o sea, hay cosas que por más que pase el año de repente no desaparecen. Solamente que no sé quién alzó en redes sociales el video para que esto se explote. Porque si nos alzan en redes sociales, si alguien no hizo, no hacía eso. Porque yo me enteré, yo vi el video por Facebook. Me parece que todo se enteró por redes sociales. Si nos alzaba eso, es decir que todo el mundo iba a pensar que fueron los bandidos que ya están presos. Me cansé de ir a la fiscalía, al juzgado. Y lo único que te piden es dinero. Y como yo le dije a mi hermano, yo tengo 3 hijos, estoy sola con la casa. No estoy para estar tirando dinero, le dije.
Sí, y no existe la justicia. Y si existe la justicia, quiero creer en la justicia divina. Un negro precedente se comenzaba a tener a la vista en toda esta situación. Cabañas, el agente, el comisario que estaba junto a Peralta comenzaba a ponerse bajo la lupa de la investigación. Negro precedente. Sergio Brizuela y su familia fueron víctimas de un policía en 3 diferentes ocasiones. La primera fue el 19 de junio del año 2016, mientras festejaban su regreso a Paraguay desde la Argentina. Estaban con sus padres cuando entraron a su vivienda 5 personas que bajaron de una patrullera de la Policía Nacional. De los 5 hombres, uno tenía uniforme de la policía, era de estatura mediana, de cutis moreno, robusto, y dijo que era de la oficina de la Interpol. Un segundo percance ocurrió el 20 de julio del mismo año, cuando 4 personas a bordo de una camioneta llegaron a la casa e intentaron ingresar por la fuerza. Rompieron una ventana y de nuevo preguntaron dónde estaba el dinero. En aquella ocasión, la visita estaba compuesta por 2 de 4 personas que se habrían identificado como el oficial inspector Añasco y el subcomisario Julio Cabañas, supuestos agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, con servicio en el distrito de Tomás Romero Pereira. Y un tercer altercado ocurrió un sábado 23 de julio del año 2016, cuando personas que no fueron identificadas entraron a la misma casa en busca de dinero que supuestamente estaba escondido. Durante ese ataque dispararon a mansalva contra los ocupantes de 2 viviendas contiguas que compartía la víctima Sergio Brizuela con los familiares de su esposa Blanca Otazú. Patrullera por que la baliza, o sea que la prendía la luz, ahora con la ya moto la hora ya ahora apartada, pues patrulla ahora amenaza más. Hoy cuando pues te hija la plata, hoy potas plata que potas un regazo que si no tu uno a los manota, pues más un regazo la sea. Hoy que oye moza mi pao pao, rey zapaite, la cocina. Cuando vuelta patrulla o más y con todo. Patrulla pues sarambio ya boca pues a la te se vaya yo ya pime que a veces ya sea a veces ya bueno que no se digamos ahí a veces está por un base que yo puedo hacer bien pero yo puedo ver la que moví la plata moví la droga y ya ayuda y nunca yo puedo hacer en bocaja y cuadra todo que sé. Muchos años pasó Sergio viviendo y trabajando en Buenos Aires y el dinero era el ahorro de toda su vida. Él y otros miembros de su familia reconocieron al comisario Julio Cabañas como uno de los autores. En ese tiempo, Cabañas se desempeñaba como jefe del Departamento contra Delitos Económicos de Itapúa. Las denuncias hechas por Sergio levantaron la sospecha de que el comisario Cabañas ya llevaba años haciendo este tipo de procedimientos. Entonces nosotros esperamos que la comisaría venga para que podamos ser identificados y que ellos sepan que éramos policía que estaba por la zona, ¿verdad? ¿El trabajo de inteligencia no tiene nada que ver con ellos? No tiene nada que ver con ellos. Nosotros nada que ver, eso se descarta categóricamente. Pero era esos días, martes o miércoles, no me acuerdo bien. Y él nos relató esa denuncia que él ha recibido esa visita anteriormente. Y entonces nosotros esa fecha fuimos bien identificados correctamente y nosotros salimos del lugar. Eso fue el miércoles entonces, ¿verdad? El sábado yo estaba acá en la oficina, estaba con mucha gente recibiendo un equipo de fútbol de Ciudad del Este que vino a utilizar nuestro salón que acabamos de construir. Pero ¿qué dijo en ese momento el comisario Cabañas? ¿Qué fue o cuál fue su coartada en toda esta situación? Él también tenía manera de proteger ante las primeras acusaciones de extorsión de acuerdo a su experiencia o legajo, como quieran llamarlo. La versión de Cabañas.
El comisario Cabañas negó rotundamente haber sido él el autor del disparo que recibió Arístides. Dijo que al girar inmediatamente lo reconoció. Julio César Cabañas, los días que siguieron al de la muerte de Arístides, se mostró afectado por la muerte de aquel policía. Dijo incluso que desde hacía ya 15 años eran amigos. Según su relato, el día del asalto, recibió una llamada a las 9:30 horas. Le avisaron que cerca del mediodía iban a tener un servicio y que al llegar a la dirección de policía del departamento central se encontraría con los subcomisarios César Paiva y Arístides Peralta, quienes supuestamente se encargarían de ponerle al tanto de lo que se iba a ejecutar. Llamativamente, en aquel tiempo, él se desempeñaba como jefe de la comisaría de Nueva Italia. Según él, fueron convocados para la tarea a pesar de ser de otra jurisdicción, porque tenía experiencia en ese ámbito. Recordó que ese día hasta almorzaron juntos porque el banco abría a las 13 horas y estuvieron afuera un poco antes de la apertura vespertina. Dijo que no pudieron prevenir el asalto porque había demasiada gente alrededor y como no conocían a los delincuentes, no sabían cómo podían reaccionar. Por eso se quedaron a esperar. Recordó que llamó al subcomisario Salvador Segovia, era el ayudante en la dirección. Fue para preguntarle si del operativo ya estaba al tanto la fiscalía, pero le respondió que no. Fue ahí en ese momento, supuestamente, él ordenó que se comuniquen. También añadió que tenía un personal encubierto dentro del supermercado como una especie de informante para saber el momento preciso en que ejecutarían el asalto y que ellos pensaban que sería entre las 15 horas y las 16 horas de aquel día. Cabañas relató que cuando los ladrones salieron les dejaron sin mucho que hacer porque su auto estaba de frente a ellos y al de los agentes de Geo, que llegaron minutos antes del escape. Supuestamente los asaltantes intentaron fugarse y ahí se inició el tiroteo con los agentes de Geo. Él bajó de su vehículo y fue ahí que vio a estos agentes especiales que eran atacados. Luego sintió que alguien estaba detrás de él y pensó que era un ladrón, pero al girar recién vio a Arístides. Lo reconoció al instante. Se me escapó el tiro. Se fue por el cordón. Eso fue todo lo que dijo Cabañas. Este personal comicial, el comisario Cabañas, asegura que no le disparó al comisario Peralta. Él manifestó eso de que en ningún momento él solamente le auxilió. Que le manifestó el comisario Arístides Peralta que me dispararon y me duele mucho. Ese fue lo que Cabañas ha manifestado. Pero él asegura no haber disparado. Él asegura no haberle disparado, pero entonces en las próximas horas nosotros vamos a tener ya un informe completo. Por más de que en las imágenes aparentemente se ve que hay un disparo. Sí, aparentemente se ve que es un disparo que no observa y bueno, pero esas dudas los profesionales nos van a brindar, porque está de criminalística, está de balística y toda la parte técnica está abocado para esclarecer totalmente el hecho. Dio una explicación de cómo ocurrió el hecho, de por qué prestó el servicio y en ese sentido fue su declaración. Solamente él va a estar procesado, los otros policías no. Por el momento esto es lo que tenemos. Nosotros tenemos que ahondar todavía con relación a lo que sería la intervención de los demás efectivos que estuvieron con él en el procedimiento. ¿Cuál fue el contenido de la declaración de él? Explicó pormenorizadamente, ¿verdad?, cuál fue el servicio al cual acudió, quiénes acudieron, cómo fue el llamado, cómo se comunicaron, cómo se organizaron, y que en un momento dado, cuando se inicia la balacera, que es lo que ustedes vieron en el circuito, ¿verdad?, que a él se le escapa un tiro. De primer término se desvirtúa totalmente que el hecho, este procedimiento haya sido en forma irregular. Hay una orden de servicio en la cual a él se le designó, hay una orden de servicio en la cual se le designó también a este oficial en desgracia. Por lo tanto, el tema del servicio es totalmente legal y estaba comunicado inclusive al Ministerio Público.
En la investigación ustedes van a ver los primeros pasos que tomó el Ministerio Público y una policía que intentaba presentarse como estéril en el sentido de limpia en la investigación, tratando de, ante esos rumores que había sobre Cabañas, de esos rumores de una supuesta mexicaneada que iba a ocurrir o que intentó al menos ese grupo, presentar la institución de manera que pueda llevarse adelante la investigación, ya que la Fiscalía no podía hacerla sola. También las teorías que había con respecto a lo que pudo haberle ocurrido a Peralta y del por qué lo mataron. La investigación. La colección de filmación de cámaras de circuito cerrado en todo el sector donde ocurrió el tiroteo era con la intención de buscar una imagen precisa que haya captado el momento del disparo asesino. Esto fue una ardua tarea. Esta secuencia de imágenes fue clave para resolver cómo realmente ocurrió la muerte del subcomisario. Todos los ángulos fueron analizados por distintos expertos de la policía y la fiscalía. Comisarios retirados también aportaron su experiencia para tratar de entender cómo debió procederse. En uno de los tantos ángulos analizados, se observaba con claridad que el comisario Julio Cabañas habría disparado contra su propio compañero Arístides Peralta. Pero en otra imagen, al observar la hora, minuto y segundo exacto donde recibió un disparo, Peralta fue en realidad por parte de uno de los agentes del Grupo Especial de Operaciones. Existía mucha confusión. Aunque al principio se hablaba de que la bala que mató al subcomisario era de un calibre pequeño, las imágenes fueron reveladoras. En ellas se observa que el disparo de Cabañas rebotó contra el cordón de la vereda y acabó en la espalda de su compañero. Arístides recibió otro proyectil que atravesó su cuello, pero desde otro punto lejano. Al analizar las imágenes, pudieron ver al suboficial ayudante Carlos Rafael Mieres Rojas bajar de la camioneta negra y disparar casi a ciegas. De acuerdo con las pericias balísticas, el disparo que mató a Arístides provino de su arma. En la filmación de las cámaras de seguridad se observa un disparo que efectuó Mieres a las 13 horas con 6 minutos y 12 segundos, la misma hora en que Peralta cayó herido. El proyectil que derribó a Peralta acabó contra la pared, luego de atravesar su cuello y escapar por la cadera, debido a la potencia del arma que utilizaba el agente de Geo. Las armas utilizadas ese día fueron fusiles de calibre 5.56 milímetros, mientras que el arma de Cabañas era una de calibre 9 milímetros. El disparo que escapó del arma del comisario Cabañas fue a las 13 horas con 6 minutos y 19 segundos después de recibir el disparo del oficial de Geo, cuando ya estaba tirado en el suelo, revisándose el cuerpo. Nosotros nos encontramos con una escena del hecho y al tener noticias del circuito cerrado nos encontramos con otra situación muy poco claro, y es lo que estamos tratando de ahondar justamente con los pedidos de informes que requerimos a la Comandancia de la Policía Nacional. Los policías que tenían armas largas, ¿de dónde son, doctora? Porque hablan que son de la Geo, que son de otra zona del país. Sí, de lo que yo recibí es un informe de investigación de delitos del Departamento Central, en donde ellos informan el hecho y comunican que se produjo el enfrentamiento de esos supuestos autores del robo con gente de la Geo. Solamente ahí, en ese informe, es donde se le nombra a ellos, ¿verdad? E inclusive el oficio que presentamos, lo presentamos a las 3:30 de la mañana a la comandancia. Estuvimos trabajando a raíz de lo que nos percatamos en el circuito cerrado, porque no condecía con el informe que teníamos de la comisaría jurisdiccional y de los efectivos policiales que se presentaron en el lugar. Toda esa información en cuanto a qué hacían los efectivos policiales que estaban en el lugar, qué servicio estaban prestando, a raíz de qué orden de servicio, si estaban armados, con qué tipo de armas, todo eso es lo que solicitamos en el informe.
La explicación que él brindó es que él estaba haciendo el cateo correspondiente y que como no podía tener todo en la mano, lo había guardado, pero el detalle y el inventario lo había acercado acá a la fiscalía y inclusive una de las billeteras contenía documentos de identidad de uno de los funcionarios de Visión Banco y eso fue acercado a todo acá y los funcionarios ya se presentaron, prestaron declaración y se les fue entregado esos documentos, tarjetas de crédito y todo. Brigada clandestina. La información oficial de la investigación no fue la única que corrió respecto a lo ocurrido. El operativo resultó ser extremadamente llamativo, incluso para el propio ministro del Interior en ese momento, Juan Ernesto Villamayor. En aquel tiempo, el ministro confirmó que no existía en el organigrama de la policía este grupo de inteligencia de Central, comandado por el comisario Julio Cabañas, y calificó la muerte del policía como un error maldito. Arístides fue convocado a trabajar ese día por su camarada, el hoy comisario César Paiva, por órdenes del entonces director de policía de Central, el comisario Miguel Cardoso. Esta fue la orden: arma, vení, tenemos un trabajo. Así le dijo Paiva a Arístides. Se fue sin saber a qué realmente iba. Pero lo que más llamó la atención fue que el encargado del equipo táctico era el comisario Aldo Morel, destituido 2 meses antes del operativo mortal de la jefatura del Grupo Geo en Canindeyú, luego de que su unidad aparezca en la lista de beneficiarios por coimas pagadas por narcotraficantes. Resultó altamente sospechoso que si un equipo táctico cerró el paso de los delincuentes, ¿por qué apareció otro grupo de policías de inteligencia vestidos de civil, sin chalecos antibalas y en la línea de fuego? Una de las hipótesis que manejaba el Ministerio Público era que el comisario Julio Cabañas comandaba una banda policial clandestina que operaba en paralelo. Esta situación nunca fue investigada y dilucidada en forma seria. El mito de la mexicaneada quedó en las sombras. Los fiscales vinieron acá a quejarse de la actuación policial, en el sentido de que se estaban montando barreras de retención sin conocimiento de la fiscalía. Y tampoco tenía conocimiento el comando institucional de la policía de esas barreras. Entonces, hasta tanto se deslinden las responsabilidades sobre los motivos para colocar barreras sin que el comando institucional esté informado, ya que la policía tiene facultades para poner barreras. No había orden de trabajo. No había orden de trabajo respecto a esas barreras. Se decidió que el personal que había dispuesto esas barreras quede en estado de disposición. Entiendo que ninguna comunicación. El jefe del departamento es el que organizó estos grupos. Utilizó el Grupo Especial de Operaciones de la Policía, que es el que abre fuego originalmente contra el auto, y también organizó el otro grupo, y ahora lo que hay que determinar es con qué criterio se organizó el segundo grupo, el de los policías que ingresan de civil, porque el Grupo Especial de Operaciones está uniformado. Cuatro años después de la muerte de Arístides fue el tiempo en que recién se había comenzado a tener una certeza, no sé si fue una luminidad que les bajó a los investigadores para poder abrir un proceso contra algunos de los sospechosos de su asesinato o lo que había ocurrido ahí, la muerte de Arístides, ya que hasta eso estaba en duda, si lo asesinaron con toda la letra o eso se trató de algo accidental como querían presentar en medio del fragor del tiroteo. Un tiroteo que al parecer y por las cámaras de seguridad no existió. 4 años después. Cuatro años después. 4 años después de la muerte de Arístides, recién empezó a salir de la nebulosa el caso. Luego de muchas y repetidas pericias, el Ministerio Público pidió el sobreseimiento definitivo del comisario Julio César Cabañas López, al comprobar que la bala que recibió el subcomisario no provino de su arma. Al no poder sostener en su contra la figura de homicidio doloso,
el caso no tenía futuro en un juicio oral y público. El comisario ya había recibido el sobreseimiento provisional un año después del homicidio y fue beneficiado con prisión domiciliaria. Tras el exhaustivo análisis de los videos en alta resolución, se determinó que cuando a Cabañas se le escapó el tiro, Peralta ya estaba herido de muerte y que el disparo que le provocó aquello fue el que provino del fusil que utilizaba el suboficial ayudante Carlos Mieres. Luego de 4 años de la muerte de Arístides, la fiscal Sandra Fariña imputó por homicidio doloso a Mieres. En septiembre del año 2022, desde el día del tiroteo hasta entonces, seguía trabajando con el Grupo Especial de Operaciones, una unidad táctica dependiente de la Dirección de Policía del Departamento Central. Lo llamativo de aquel caso fue que la fiscal Sandra Fariña pidió medidas alternativas para él, alegando que no existía peligro de fuga y que él colaboró en todo momento con la investigación del caso. Supuestamente no hay pruebas necesarias, no hay evidencias necesarias para eso. Y ahí le dije, claro que no hay evidencia necesaria si usted no hizo su trabajo en forma, le dije a la fiscala. ¿Cómo querés que haga si vos te quedaste, pusiste en una esquinita a pararte en el hospital mientras a ver qué pasaba y la escena estaba totalmente modificada y limpiada? ¿Qué prueba va a haber? No había casquillo, no había nada. Ellos se fueron querer cerca a las 12 de la noche de ese día a buscar casquillo. ¿Qué más van a encontrar? No, se fueron a las 11, las 12 de la noche a ver, ¿cómo es? A sacar el arma, no sé, no me viene. De los que estuvieron, los afectados. ¿Dónde sabe si son su arma lo que dieron o no dieron? Si fueron su teléfono celular lo que dieron o no dieron. ¿Dónde se sabe si no se hizo nada en el momento? Después de 8, 10 horas después, ella se empezó a movilizar, a juntar evidencia. Vamos a hacer la última pausa en Escena del Crimen. Al volver, seguramente ustedes se preguntarán qué ocurrió con aquel grupo de delincuentes, aquellos que en teoría estaban todos rendidos al momento en que llegaron los refuerzos. Pausa y ya volvemos. Volvemos para el último capítulo de Escena del Crimen en esto que se llama Fuego Amigo y Asesino. La condena. ¿Se preguntaron ustedes qué pasó con el grupo de delincuentes que atracó ese día y que fue el motivo de la presencia de los agentes de la brigada? Arístides, el comisario Cabañas y los agentes de la GEO. ¿Hubo condena? Para ellos sí. 4, 10 años fueron algunos de los tiempos que este tribunal destinó a una penitenciaría. Último capítulo. Condena a asaltantes. 5 asaltantes que participaron del atraco en el que fue asesinado por la bala amiga el subcomisario Arístides Peralta fueron condenados el 28 de junio del año 2022. Wilson Cabrera Alarcón, Nelson Eber Fariña, Odilio Domínguez Márquez y Rogelio Ramón Britos fueron condenados a 10 años de cárcel por realizar el asalto. El chofer de la gavilla, Derlis Augusto Sánchez, recibió una pena de 9 años. El fallo fue resuelto por un tribunal integrado por los jueces Ana Carolina Silveira Arza, Javier Zapena Bibolini y Liz María Ramírez Cabrera. Los 5 delincuentes ejecutaron el asalto un 25 de octubre del año 2018. Llegaron a la sede de una boca de cobranzas en una entidad bancaria ubicada en el interior de un supermercado para llevarse 170 millones de guaraníes. El escape. El 7 de agosto del año 2022, Odilio Domínguez Márquez formó parte de un grupo de reclusos del primer Comando Capital que ejecutó un escape masivo de la Penitenciaría Regional de Misiones. En total, se fugaron 35 reos alojados en el pabellón del PCC.
Más de un año después, el 23 de septiembre, finalmente fue recapturado Odilio en la ciudad de J. Augusto Saldívar, en el departamento central. Bueno, y como ustedes ya se habrán dado cuenta, el caso aún sigue abierto en la muerte de Aristides Peralta. En lo otro, en lo del atraco, bien y pronto que lo resolvieron. En tanto a lo polémico, la muerte de Aristides, habiendo tanta fidelidad en cuanto a imágenes, habiendo investigación, testimonios, antecedentes que pueden dar un contexto al caso, siguen sin poder llegar a una audiencia preliminar, siquiera una acusación. El año pasado, en el 2022, recién presentaron la imputación. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Nos reencontramos en un próximo capítulo en Escena del Crimen y no olviden que todos los capítulos lo van a encontrar en nuestro canal, dentro de Unicanal en YouTube. Sábado a las 22:30 horas y la repetición a las 22 del domingo. Adiós.